han hecho ninguna publicidad, ninguna propaganda, porque queremos un poco ver qué personas van a ir que se interesa en la cosa más ecológica. Si estuviéramos en un régimen comunista sería imposible que tuviese parcelado o haber tenido iniciativa o la libertad para poder hacerlo. Increíble, ¿eh? Sí, sí, es que tú estás Oye, planteando, pero escuchaste tú estás lo que planteando dijo, una cosa muy importante. pero escuchaste lo que dijo Hugo Gutiérrez, el diputado, que me dio vergüenza, fíjate. No supe. Que las personas que votaron por Piñera eran unos idiotas. Yo entiendo, tú sabes mejor que yo estos temas, pero idiota es una persona que tiene un 6 bajo. Muy bajo. Se insultó al 54% de las personas que votaron por Piñera. ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído? Mira, es el nivel de político que queremos tener nosotros en nuestro Congreso. Ahí te fijo una cosa que nosotros vamos a comentar. ¿Encuentra un patúo este gallo? Más de una vez. Vamos a comentar más de una vez. ¿Te fijas? A falta de argumento, buenas son justamente las descalificaciones. Pero es que... Entonces es una descalificación que no tiene nombre. No, da lo mismo que lo diga él o quien diga, yo voy a decir lo mismo. Es una descalificación, es un insulto, es una insolencia. Porque nadie tiene derecho a tratar de idiota a nadie. ¿Qué significa eso? Idiosía. Es parte de la ligofrenia, vale decir, falta de inteligencia. Está dentro de los niveles más bajos de la inteligencia. Después viene el cretinismo, digamos así. O sea, ¿pero por qué va a hacer falta de inteligencia las personas que fueron a votar por Piñera? Porque creen que a través de Piñera se puede generar una sociedad con libertades. ¿Ah? Claro. Con libertades, porque claramente un gobierno de izquierda te va conculcando libertades. ¿Por qué va a ser estúpido una persona que quiere libertades dentro de una sociedad? Es que me parece realmente una grosería inexcusable, de verdad. Roberto, tenemos que pensarlo de acuerdo a la doctrina comunista. La doctrina comunista que plantea, ¿no es cierto?, que es un modelo sociopolítico, ¿no es cierto?, organizacional de la sociedad, donde plantea, ¿no es cierto?, teóricamente, de que en el fondo no va a haber ni clases sociales, por una parte, y que los bienes, ¿no es cierto?, todos los bienes del Estado. Todos los bienes, o sea, que se hacen, vale, si todos los bienes... Olvídate la propiedad privada. No, por eso te digo así. Hablemos un poco de la propiedad privada. Ya, te estoy diciendo, o sea, la propiedad privada no existe en el régimen comunista. Se suprime. Sí, claro. Toda la propiedad privada pasan a ser del Estado. ¿Te fijas? Y entonces, a continuación de eso, como digo, se supone, ¿cierto?, que el Estado maneja todos los bienes y, por lo tanto, los bienes producidos. Los medios por de producción también. Por ende, no hay salario, no hay sueldo, no hay nada, sino que el Estado, de acuerdo a Marx, en el año 1800 y tanto, publicó, acuérdate que él era filósofo y después se puso economista, entonces planteó una manifiesto comunista. Claro, una teoría más bien filosófica, donde parte entonces de la premisa que con este sistema social, una organización social, se va a desaparecer las clases sociales, como primera cosa. Y todo, ¿no es cierto?, lo que se produce es del Estado. Por lo tanto, ¿cierto?, la fábrica, la producción, todo eso va a ser del Estado. Y el Estado, entonces, retribuye eso de acuerdo a la necesidad de cada cual. Pero ¿cómo va a haber calidad de vida? Y mira, yo me acuerdo cuando estuve en Rusia, para ir conversando, pimponeando, iba por la principal calle de Moscú que se llama Verskaya. Entonces iba con el guía turístico y la calle es muy bonita, con edificios muy clásicos y muy masivos, grandes edificios, unos pegados con otros. Entonces, por una deformación profesional, porque me encanta el tema de la construcción, le pregunté, bueno, ¿cuánto cuesta un departamento de esas características? Entonces el tipo me dice, depende si tiene 2, 3 o 4 dormitorios. Supongamos 4 dormitorios. Es todo el Estado, me dijo. Claro. Acá no tiene, usted no puede llegar y comprar como en Occidente un departamento. Bueno, ¿y quién vive ahí? ¿Quién lo asigna? Familias. Está bien, aquí en este edificio viven muchas familias. Pero ¿quién asigna cada uno de los departamentos? El Estado. Ya, ¿y qué características tiene la familia que vive en ese departamento? Familias, me dijo. ¿Cómo es eso? Le dije yo. Si son 2, 3 o 4 dormitorios, son 2, 3 o 4 familias que viven en el departamento. Así es. Claro. ¿Eso es libertad? No. Una de las cosas que quiero pensar, dejarlo muy en claro. Es tremendo. Sí, estoy de acuerdo. Vivir hacinados y en un ambiente bastante hostil, porque vivir con otras familias tan cerca se generan siempre problemas. Roberto, lo que acabo de señalar, el Estado, como es dueño de todo, entonces él te asigna, fíjate lo que dice Karl Marx, de acuerdo a tu necesidad. ¿Y qué fija la necesidad? El Estado. Entonces, si el Estado considera que las necesidades tuyas son estar junto con esa otra familia, se acabó la discusión.
Tan es así que al principio me metí todo lo que era la teoría de orientación, desde el punto de vista psicológico, interesantísimo. Entonces una cosa que parecía maravillosa. ¿Tú estudiaste en particular el comunismo? Yo estudié marxismo con marxista. ¿Con marxista? Sí, con marxista, claro. Sí. Claro, para estar realmente empapado de poder entender. Yo tengo un magíster en sociología. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, decía, tú desde pequeño ves y te orientas según dónde tú vas estudiando hasta un determinado momento donde terminas tú trabajando. Entonces, libertad de elección no hay, pero te da la garantía, oye, te tengo todo garantizado hasta el final. Claro, o sea, es decir, todo el Estado te dice qué tienes que estudiar según las necesidades de la comunidad. Claro, así era. Y entonces está todo planificado, por eso se llama economía planificada. Entonces, ¿qué pasa? Que como no existe la iniciativa privada, esto se empieza a achatar enormemente, porque al no existir la iniciativa privada, lo que pasa al Estado es de todo y no es de nadie. Pero sucede otra cosa bien. Cuando están hablando, ¿no es cierto?, de que se termina eventualmente las clases, es otra cosa, falacia. Porque existe entonces lo que me reconocía este profesor de marxismo, que existe dos clases. Las clases dirigentes y el resto. Eso es lo que yo estaba pensando cuando Hugo Gutiérrez, Carol Cariola, Camila Vallejo y otros comunistas quieren instaurar un modelo totalitario en nuestro país. ¿En qué parte van a estar ellos? ¿En la cúpula que administra este régimen o en el proletariado? Van a estar en la cúpula, obviamente. Entonces ahí yo tengo una duda. Yo digo, una persona totalitaria en su cabeza, con un nivel de resentimiento gigantesco como el que tiene esta gente, que a mi juicio constituyen un problema para la sociedad libre, digamos. Así es. Para cualquier sociedad. Para la sociedad, una persona totalitaria que quiere ocultar de hecho una serie de cosas, podríamos ver en algunos de estos personajes, considerando el nivel de resentimiento que tienen, algún tipo de trastorno mental. ¿Podríamos considerar en algunos casos que el comunismo es un trastorno mental y hay personas que padecen comunismo? Mira, uno en términos sociales no hablamos así como de enfermedad, pero sí hablamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología profunda, de que son personas que no tienen conciencia de que, primero, lo que se están planteando es una ideología utópica y real. Segundo, entonces, ¿qué pasa? Que como no la pueden aplicar, se frustra y tiene una cosa mucho más importante, una tremenda envidia a los que tiene. Pero lo que no se da cuenta que la persona que han logrado eso es por su esfuerzo. Envidia y resentimiento. Y por lo tanto, la envidia provoca resentimiento. El envidioso es lo que, ¿no es cierto?, para un ejemplo muy simple, que va un auto nuevo, pesca una llave y lo raya, ni siquiera conoce al dueño, pero le molesta que alguien tenga un auto, por ejemplo, un auto nuevo. Entonces se suprime teóricamente en los niveles de clase, pero no es verdad, porque existe esta nueva clase. Ahora, ¿qué pasa? Hay una cosa más terrible todavía. Para que esto se mantenga, cualquier persona como una cosa ideal y se sienten dueños de la verdad, entonces cualquier persona que se opone es clasificado como antirrevolucionario y por lo tanto va preso. El enemigo de ellos, y nosotros ahí tenemos el Gulag, donde varios millones de seres humanos fueron a una cosa muy importante. Como no pagaban, lo utilizaron para crear, fíjate, un canal que se llamó el canal de Stalin, que era para trasladar buques que tampoco la profundidad no le dio. Porque una cosa que se ve en estas cosas tan totalitarias, que funcionan mal, porque la persona no está con el amor propio puesto. Algunos que otros, pero la verdad la cosa la mayoría no. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí yo ahí? Por ejemplo, un ejemplo que reconocía el mismo profesor de comunismo. Decía, sí, en realidad es que el Estado deja de ser tan eficiente y deja de ser tan eficaz. Y dijo, sí, tengo que reconocer. Y nombró la empresa, ¿cierto?, que en determinado momento pidió, fíjate, una perchera para colocar los abrigos en invierno. Se demoró entre hizo la petición y llegara de vuelta por la burocracia 7 años. Sí, claro, lógico. 7 años. Lógico. Porque esta burocracia va aumentando y se va entonces metiendo la Está gente bien, en el Estado. Pero yo no me quiero salir del trastorno. No, es que quiero señalar. Porque una persona con envidia es profunda. Profunda, y resentimiento profundo. Es destructivo. Es destructiva. ¿Podríamos hablar de trastorno mental o no? En ese sentido te estoy diciendo, obvio, cuando tú pretendes... Porque ese resentimiento ahora te lo voy a decir. y esa envidia ha provocado en la historia del comunismo 100 millones de muertos en el mundo. Y más también.
No estoy diciendo que la Iglesia Católica no ha provocado muertos, pero hablemos del comunismo. Comunismo, 100 millones de muertos. Oye, pero si unos cuantos millones se lo demos a Stalin. Stalin, fíjate que usted Stalin hizo fusilar a sus más seguidores, más cercanos, porque empezaron de alguna manera a hacerle sombra, no lo aceptó. Porque estas personas son dominantes, son dueños, son muy narcisos los jefes. Claro. Y son narcisos malignos. Maligno, que significa casi psicópata, que no importa matarte, matar. Y eso, perdóneme, pero eso lo he visto en varios estadistas más. Pero si en la Plaza Roja, cuando me tocó estar ahí, quiero hacer dos acotaciones al respecto, está en un comienzo Lenin y Stalin enterrados ahí en la Plaza Roja. Y sacaron a Stalin, porque cuando se dieron cuenta de la cantidad enorme de asesinatos, producto de su narcisismo y todo lo que tú estás explicando, dijeron, no, este señor no puede estar aquí al lado de Lenin, lo sacaron. Claro, y lo otro, con respecto a la propiedad privada en Rusia, se dieron cuenta que no funciona el comunismo en Rusia. Y hoy día son capitalistas. Y hoy día tú preguntas, ¿cuánto cuesta un departamento en Rusia? En una web? 15 millones de dólares. Un departamento bien ubicado en Rusia. 15 millones de dólares. O sea, se dieron cuenta que el capitalismo, el capital, es el motor de desarrollo de una economía. Así es. Por más que, porque tú no puedes negar una cosa importante. Por de pronto parte de la clase igualitaria. Si no somos iguales. No es verdad eso, en absoluto. Somos diferentes, inclusive entre mujer y hombre, y además con distintas capacidades, distintas aptitudes. Además, con otra cosa importante. Aquí en Chile, por ejemplo, usted yo creo que de comunismo no tiene idea. Muchas dicen personas, soy comunista, pero no sabe lo que significa. No tiene idea lo que significa. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona, en un momento determinado, ¿qué es lo que le va a pasar? De que le van a tratar de inhibir la creatividad, porque todo lo resuelve el Estado. Pero el Estado lo resuelve muy mal. ¿Y qué es lo que le interesa al Estado? Mantener el poder, y para mantener el poder, una cosa importantísima, ¿a usted le gustaría la censura? A que usted no puede ver programa en televisión, que no fije solamente el Estado, que usted no puede tener internet salvo lo que el Estado quiere, que no puede tener YouTube, una serie de otras cosas salvo lo que el Estado permite. O sea, la libertad se va hiper limitando para poder mantenerlo, lo que hablan de la pureza, te fijas todo esto. Entonces, ¿qué ha pasado en la realidad? Lo que tú dices. En la realidad, ¿no es cierto?, habían 14 países comunistas, ¿eh? Pero esos 14 comunistas ahora quedan 4. Entonces, por algo pasa. Entonces, ¿qué es lo que dijo Marx? Marx en esa oportunidad, Lenin, Engels, etc., dijeron, no, el capitalismo va a caer por su propio peso. Y lo que está cayendo por su propio peso es justamente al revés. Es justamente el comunismo. Se va cayendo cada vez más porque no resuelve todos los problemas. Y mucho de esto, para mantenerse el poder, tiene estas dos cosas. Uno, el poder, que es lo que yo dice, de la fuerza que significa eventualmente la potencia bélica, y por lo tanto la fuerza militar. Y por lo tanto muchos recursos van a lo militar, a costa de todo el resto. En China, ahí tenés otro tú. En China, que todo dice un país comunista, es capitalista. No, capitalista. Tú vas a Shanghái, por ejemplo, en el puerto de Shanghái tú ves la cantidad de mercadería que se mueve hacia y desde China, pero la vista no te alcanza a ver la cantidad de containers y es 100% capitalista. Pero es cierto que hay una economía central unificada, pero es capitalista. Nunca yo había visto tantos moles orientados al lujo. Fíjate que tú entras para conocer la realidad de ellos, digamos. Tú entras a una joyería en estos malls del lujo, tú preguntas cuánto cuesta ese reloj, $120.000. El mismo reloj que aquí en Chile te cuesta $10.000. Claro. Y tú dices, pero ese reloj que cuesta $120.000 acá, cuesta $10.000 en Chile. No, pues me dijo, délo vuelta. Esto es un reloj hecho por diseñadores chinos, Acura, no sé el apellido, está hecho a mano. Pero me imagino que estos relojes, le dije yo, se venderán 1, 5, 10 máximos, ¿no? Está toda la colección vendida de antes que salga el reloj. Claro. O sea, la cantidad el nivel de desarrollo que tiene China se debe al capitalismo. Pero por supuesto, Rubén, por supuesto. Pero eso no le gusta a los comunistas de aquí. Entonces hay distintos tipos de comunismo. Es que estos comunistas están a contrapelo de lo que decía Marx. Si Marx, cuando vio el ferrocarril, vio los barcos a vapor, vio la construcción y vio todo el desarrollo, dijo el capitalismo es el motor de desarrollo. Entonces nosotros tenemos que ser capitalistas, ¿cierto? Ser ricos y repartir riqueza. Y ahí vamos a ser todos iguales. Aquí se está interpretando al revés. Acá pobreza, un grupo que maneje, ¿cierto? El Estado subyugue al pueblo. Absolutamente. No te olvides que Leonidas Brezhnev tenía una de las colecciones de huevos Fabergé más importantes del mundo. Cada huevo debe costar hoy día 5 o 10 millones de dólares. Huevos Fabergé. Él tenía colección de Rolls Royce y el pueblo se estaba muriendo de hambre en la Unión Soviética. Entonces aquí hay un tema
de que los comunistas son tremendamente poco coherentes. En absoluto. En lo que dicen y lo que hacen. Roberto, piensa tú. Estoy molesto yo con el diputado Sí, Gutiérrez. Sí me doy cuenta. No, yo soy más objetivo, soy más hombre de ciencia. Entonces soy mucho más objetivo y más sereno. Entonces dentro de eso yo tengo el ejemplo. Tenemos el ejemplo de Checoslovaquia. Checoslovaquia en un momento determinado dice, no nos gusta este sistema. ¿Y qué pasó ahí? Llegaron los rusos y se apoderaron de Checoslovaquia y hubo varios muertos además. Entonces, o sea, ellos son mucho más imperialistas de que cuando le echan la culpa a otro país de imperialismo. Radicales, claro. Entonces vuelve a aplastar. Y aquí me va a permitir una licencia. Aquí en Chile, gracias a Dios que nosotros estamos lejos eventualmente de Rusia, y en la época de Allende no llegaron aquí, te fijas, los tanques rusos a habernos aplanado. Y hoy día estaríamos, o Cuba, te fijas tú, estaríamos en una Cuba, o qué sé yo, en este momento en Venezuela, te fijas, porque nos habrían aplastado. Porque ese sistema no es lo que no entiende, que cuando habla de la dictadura, el proletariado, es una mentira, porque no están todo el mundo opinando, son una cúpula la que opina. Cuando dice democracia, sí, democracia de este grupito, porque además si tú opinas distinto, sencillamente te pueden fusilar. Es como la República Democrática Alemana, por favor. Con la Stasi. Hay películas que usted la puede ver y es el retrato real de lo que pasa. Entonces, es el comunismo es muy, digamos así, de controlar, muy controlador, porque se dan cuenta que la libertad lo puede liberar de este yugo, porque el comunismo planteado así, como te digo, distintos tipos de comunismo, está también el comunismo de izquierda, como está el comunismo staliniano y está el comunismo voluntarista, donde voluntariamente nosotros implantamos, pero tú no puedes derecho a opinar, y si tienes un pechado que opina distinto a mí, lo siento, tú vas preso, porque tú eres contrarrevolucionario. ¿Y quién determina eso? La persona que está a cargo en ese minuto para desclasificarte. Pero fíjate que la filosofía comunista está errada. En Shanghái, que hoy día es una ciudad tremendamente desarrollada, por favor. Le pedimos al guía que fuéramos al puerto, y cuando íbamos hacia el puerto, él nos explicaba que todos esos lugares donde hoy día hay edificios de última generación y hoy día se ve como una ciudad tremendamente próspera, 100% capitalista, Shanghái, China capitalista, ¿ya? Sí, pues. Nos decía que esas eran zonas agrícolas. ¿Ya? En 20 años hoy día se desarrolló violentamente por el capitalismo. Así es. Y me explicaban una experiencia que tuvieron los chinos allá, que me pareció súper importante. El Estado dijo, acá hay 100 hectáreas y hay 10 familias. 10 familias. Aquí tienen recursos económicos y técnicos para que exploten estas 100 hectáreas. Vayan y explótenla. Fueron, la explotaron. El rendimiento fue de un 15%. Entonces el Estado decía, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no funciona lo comunitario? Eso, no comunitario no funciona. Entonces después dijeron, hagamos un proceso distinto. Ajá. Son 10 familias, le vamos a dar 10 hectáreas a cada uno. Aquí están los recursos económicos, los recursos técnicos, trabájenla. El rendimiento aumentó un 85%. Obvio. ¿Qué significa eso? Que en la naturaleza humana eso es. No está lo comunitario, no, pues. Está lo individual. Así y es. si uno no entiende eso, va a contrapelo con la realidad. Absolutamente, absolutamente, porque fíjate, yo te iba a agregar ahí, fíjate que se hizo una encuesta aquí, un estudio científico, además que una encuesta era un buen estudio, donde se preguntó a nuestro país, nuestro pueblo, ¿sí? ¿Usted prefiere ser empleado o ser eventualmente empleador, vale, si tiene usted su trabajo propio? 63% no, yo quiero ser independiente. Y ahí es donde vemos que el Estado no fomenta eso, darle todas las facilidades a las pymes y todo eso, porque eso genera empleo. Lógico. El privado genera empleo. El Estado, ¿qué es lo que hace? Redistribuye una torta limitada, pero no está aumentando la torta como para repartirla. Por eso digo, usted, si se cree que es comunista, yo lo respeto, lo acepto mucho, pero es una cosa que demasiado no sabe lo que significa realmente el comunismo. Si usted va a Norcorea, siendo que es el ejemplo máximo de comunismo, es más radical, inclusive, fíjese, para trasladarse de un lugar a otro necesita pedir un permiso. Es como si yo voy a Concepción, de una ciudad a otra, tengo que pedir una autorización para irme. ¿Usted le gustaría eso para Chile? Porque eso es comunismo. ¿Pero por qué les gusta eso para Chile? Al comunismo chileno, ¿por qué le gusta eso? Mira, hay dos cosas que lo conversé justamente con una persona que dio una charla. Y lo otro que también, para tirarlo arriba de la mesa, es legítimo que de vez en cuando o de vez en vez tengamos nosotros la incertidumbre de que todo va a cambiar para mal porque llega a la extrema izquierda detrás del gobernante. Pero por supuesto, de turno. ¿Qué pasa ahí?
una de las cosas, ¿no es cierto? Un empresario, Giorgio, puede proyectarse en el largo plazo en Chile. No puede. Si hay un comunismo, no puede. Es que eso es grave. No, un comunismo como este que quieren plantear aquí, porque además a todo esto, perdóname, Roberto, lo que están planteando en Chile están fuera de foco, son de los años 70, cuando yo estaba estudiando en ese minuto. Yo te he conocido y te lo planteo en algún minuto tal vez. Hay gente que tenía su fábrica, su taller. Exacto. En el tiempo del gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera, el país está creciendo en torno al 5%. Entonces los gallos dijeron, voy a subir 2 peldaños en la magnitud de mi negocio. Exacto. Y voy a traer esta maquinita, por ejemplo, una imprenta, que cuesta $500.000, voy a hipotecar mi casa, mi segunda vivienda, qué sé yo, porque quiero darme un salto y darle mejor calidad de vida a mi familia. Roberto. Sale un gobierno de izquierda y el país empieza a crecer 1,4% y el tipo está quebrado ahora, yo lo he visto. Pero obvio, Grecia no puede pagar la deuda. Es justo eso. Eso motiva a alguien como tú, como un hijo tuyo, por ejemplo, a proyectarse en el largo plazo en términos empresariales en Chile. No puede. No puede. Complicado. Sí hay que simplemente eso, pero yo estoy confiando justamente que en este minuto cualquier gobernante con 2 dedos de frente no va a aceptar esa barbaridad. Porque vuelvo a insistir, todo esto es gente que está en el Partido Comunista no sabe realmente lo que es el comunismo. Una serie de grupos lo sabe, pero teórico, no real. Porque cuando alguien dijo en la televisión, yo quiero, porque además el comunismo parte del socialismo. El socialismo acepta la propiedad privada, el comunismo no. Entonces dice, partimos del socialismo para llegar al comunismo donde desaparece toda propiedad privada, desaparecen los sueldos, desaparece la huelga, desaparece todo. ¿Ah? Esa es la cosa auténtica, real. De lo que estamos viendo aquí en Chile, ¿cierto? Que el comunismo de izquierda que se llama. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que en ese momento, en esa falacia, hay otro tema más, que el Estado pretende, ¿cierto? En el fondo, tener todos los bienes de consumo consumidos, todos los bienes de producción producidos, o sea, las fábricas y todo eso. ¿Qué ejemplo tenemos en nuestro propio país? Cuando en la época de Allende se hicieron cargo de las fábricas, dije, ya estas fábricas son nuestras, fue el desastre más grande. La producción bajó casi a cero, ¿no es cierto? La cosa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en todos la misma países? Reforma agraria, pues. Sí, la reforma agraria, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Una cosa es que ellos tratan de racionalizar, o sea, de justificar lo injustificable. En ese momento yo estaba justamente trabajando y estaba estudiando al mismo tiempo y pude ver lo siguiente, de que empieza a aparecer ahí entonces, ¿qué cosa? La especulación y el mercado negro. Entonces, los bienes que logran sacar los venden en el mercado negro, o sea, peor que el capitalismo, ¿te fijas? Lo venden mucho peor. Lo que pasa en este minuto justamente, porque tengo pacientes que son de Venezuela, pasa en Venezuela igual. Entonces me decía, mira, me quise comprar un atún. Afortunadamente junté un montón de plata para comprar un tarro de atún. $50 un tarro de atún. 7 por 5, 35.000 pesos un tarro de atún, por ejemplo. En el mercado negro, porque no hay, si no, no hay. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se dijo? Dijo una barbaridad muy grande. Eran dueños de todos, ¿no es cierto?, las cosas que estaban produciendo, la fábrica, la empresa, etc. Entonces dice, oye, qué curioso es esto. Viene, digamos, viene el cambio de gobierno, viene la dictadura y aparecen todos los bienes. Pero por supuesto, se lo tenían escondido. No vengan a decir lo privado lo tenían. Si lo privado no lo tenían ustedes, los que estaban a cargo de los interventores. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener... Lo que pasa es que la lógica no funciona ahí. Ahí funciona la cosa inmensamente emocional. Entonces, por eso que es una doctrina ideológica, un conjunto de ideas y creencias. Sí, pero mira, yo creo que... Pero mira, cualquier cosa que podamos hablar nosotros está refrendada en los países nórdicos. Pero por supuesto. Nosotros podemos decir 100.000 cosas, nos pueden tachar de extrema derecha, nos pueden insultar, qué sé yo, lo que sea. Pero están, ¿cierto?, los ejemplos en los países nórdicos. Estamos hablando de Finlandia, que tiene la mejor, y ahí hay un tema, la mejor educación del mundo, por la prueba PISA, digamos. La prueba PISA, la prueba PISA lo mostró. Claro. Hubo una delegación de parlamentarios y ministros chilenos que fueron, y entre ellos fue Izaguirre, cuando era ministro, fueron a Finlandia a copiar y a entender el modelo finlandés. Llegaron hablando maravillas. Y al otro día el ministro dijo, le vamos a quitar los patines a los que andan más rápido. ¿Cómo explicas eso si no es a través de la ideología? Entonces el daño que hacen con su forma de actuar es enorme. ¿Cuántos colegios que eran colegios administrados por particulares? Sí, pero obvio. Quebraron, han destruido muchas cosas. Quebraron, no se ha creado ni un colegio desde ese evento nuevo, desde esa época. O sea, ¿por qué hacen tanto daño? Estamos hablando de un doctor en economía que ha visto modelos de negocio infinidad de veces, sabe lo que funciona y lo que no funciona. ¿Por qué a través de la ideología hacen esto? Eso es una maldad.
Obviamente. ¿Eso queremos para nuestro país? Obviamente. ¿Esa gente queremos para nuestro país? Sí, obviamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjate la racionalización. La racionalización es un mecanismo de defensa para justificar algo. Entonces dice, me acuerdo cuando conversamos con estos profesores marxistas, dice, no, lo que primero que hay que hacer es destruir todo para construir. Y lo que hemos visto en la realidad es que cuando se destruye es pocaso lo que realmente se construye. O sea, todo lo que significa la productividad, etcétera, eso sencillamente no aparece. Entonces tenemos una miseria, perdónenme, en Venezuela hay miseria. Pero al mismo tiempo están dados por la cosa emocional. Entonces las cosas emocionales no son racionales. De hecho, tú que eres un hombre que está en los negocios, muchas inclusive intervenciones en la bolsa son más por la cosa emocional que por la cosa racional. Expectativa, solamente expectativa. Eso es lo que mueve, es el motor de la economía, la expectativa. Sí, pero también la cosa individual, te fijas, la cosa individual de que yo quiero desarrollar para bienestar, no solamente mío, para el bienestar social. Cuando tenemos, ¿cierto?, una persona que genera desde lo que es un garage, ¿cierto?, genera una tremenda empresa relacionada pues, con la tecnología. Claro, con la tecnología. Ese hombre, si está en la cosa del Estado, no lo hace, Por no supuesto, lo hace. lógico. ¿Y qué es lo que hacen entonces los programas y los gobiernos comunistas? Le copian eso. Porque y lo copian mal, sí. Porque esta gente no le tiene iniciativa, porque al final, como decía yo, pues era niño, ¿qué me importa? Son liberticidas, matan cualquier tipo de libertad matan eso. de las personas. Mira, nosotros si nos remontamos a los años 70, Ajá. En esa época había un 50% de pobreza en nuestro país. En ese periodo, ¿cierto?, desde el año 70 a la actualidad, la pobreza ha disminuido a un 7,8%. No ha disminuido un 7,8%, a un 7,8%. Antes, el 15% de los muchachos escolares solamente salía de cuarto medio. Exacto. Y eran de la elite. Claro. Habían 15.000 estudiantes universitarios. La desnutrición, Giorgio, tú sabes perfectamente, por favor, eso era generalizada. Claro. Entonces, ¿cuándo cambió todo esto? Cuando cambió el modelo económico. Entonces la izquierda mandó a hacer un informe a la Universidad de Chile